Buenos días con todos. Vamos a empezar a leer la asistencia. Eduardo Aquín. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Andrés Ayala. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Solami Barrera. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Ariana Blasio. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Aldo Boca. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Eduardo Borja. Muy buenos días, doctor presente. Buenos días. Andrés Bustos. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Angie Campi. Wilson Cedeño. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Rubén Coello. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Gabriela Conde. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pierina Córdoba. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Yaneli Díaz. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Alison Flores. Kirsten Gubitz. Buenos días, doctor. Buenos días. Camila Holguín. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Amarilis Játiva. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Eric Lecaro. Jordi Lema. Angeli León. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Carlos Andrés Lojano. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Patricio Looro. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Juliana Macías. Presente. Rose Mite. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Katy Monar. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Carla Morales. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor presente.
Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Cristina Ramón. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Priscila Repani. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Naomi Rizzo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ana Paula Rodríguez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Ignacia Rumbea. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Michelle Zubiaga. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Tarco. Buenos días, presente. Buenos días. Cielo Torres. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Beatriz Angie Ulloa. Campi sí está presente, pero no se le prendió el micrófono, me dice. María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrea Vaca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Alejandra Valencia. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Dana Vera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Juliana Wilches. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valentina Zambrano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Vamos a insistir con Angie Campi. Ok, ya te vi. Con Alison Flores. ¿Dónde está? Eric Lecaro. Jordi Lema. Carla Morales. Ok, nadie más. Bueno, no hay lección hoy día. No se pudo completar el proceso. Así que creo yo que la dejaremos para el día miércoles, Dios mediante. ¿Ok? Vamos con la presentación. Tengo entendido que es el grupo 6, si no me equivoco, ¿no es verdad? Grupo 5, ok. Gracias, Carlos Andrés. Levanten la mano aquellos que están en el grupo para poderlos ubicar. Grupo 5, muy bien. Hay dos temas, acuérdense. Así que se los reparten de acuerdo a lo que ustedes han proyectado. Estamos hablando de 4 integrantes, me imagino que son Patricio 5. Ok. Belén, ¿sí me enviaste el correo y ya te puse en algún grupo? Belén Repani. ¿Estás disponible, Belén, o ya te fuiste? Ok, ya te puse en algún grupo, sí te contesté, ¿no es cierto? No te he contestado. Déjame ver. No, doctor. No, doctor, no me ha contestado. No. Dame un minuto. Ok. Me pasaste un mensaje para el libro de referencia, Belén, pero nada para el grupo.
Envíamelo hoy día, por favor, para No, sí le ponértelo. envié, doctor. Déjeme revisar, por favor. Ya, correcto. Se lo vuelvo a enviar. Gracias. Gracias. Ok, adelante, por favor, el primer grupo. Sigan. Listo, doctor. Buenos días, doctor, compañeros. Con mi compañera Pamela Játiva vamos a presentar el tema de neumonía y posteriormente el resto del grupo va a presentar el tema de COVID-19, ¿no? Bueno, esto es un tema bastante extenso porque obviamente incluye la etiología, incluye síntomas, causas, tipos de neumonía, diagnóstico, tratamiento, pero hemos tratado de condensarlo lo más que se pueda. Bueno, ¿qué es la neumonía? Bueno, en pocas palabras, es una infección de los pulmones, como bien dice, que afecta a los pequeños sacos de aire y tejidos circundantes. Quizá ustedes se pregunten qué es lo que aparece aquí en la izquierda, porque ustedes quizás digan, ah, ya, una radiografía de tórax, bacán. Pero debemos saber que se puede detectar en una radiografía de tórax la neumonía cuando se observa el denominado signo de la silueta. A ver, no sé si ustedes lo pueden observar, que ahorita estoy con la mano. Y dicho signo aparece cuando dos estructuras de la misma densidad se sitúan muy próximas entre sí, pero no se puede observar el borde de ninguna de ellas. Y bueno, no se ve la mano, Andrés. Bueno, a ver, donde ven las flechas, hay unas flechas en la imagen. Ya, ese signo es importante y es a través de este signo que nosotros podemos ver la denominada neumonía. Obviamente, esto no es tan así. En otros casos de neumonía se va a ver de diferentes formas. Este signo de la silueta se ve de distintas maneras, ¿no? De acuerdo al tipo de neumonía, al grado de afección también. Y también a través de esta radiografía uno puede ver cuál de los lóbulos está afectado. Y esto es importante, ¿no? Porque si bien uno no puede determinar a través de la radiografía de tórax qué tipo de neumonía es, si viral, bacteriana, nosotros ya podemos darnos cuenta a través de este signo que estamos en presencia de una neumonía. ¿Ok? Y bueno, aquí a la derecha dice bronquiolo normal y aquí nosotros podemos verlo con líquido, que es básicamente lo que yo les estaba comentando, que hay una infección de los pulmones y que se ha afectado los alvéolos. Buenos días. Con respecto a los signos y síntomas de la neumonía, estos van a variar dependiendo el factor, el tipo de bacteria que causó la infección, la edad y la salud en general. Estos signos y síntomas suelen ser similares a los de un resfrío o una gripe, pero estos duran más tiempo. Pero los signos y síntomas que presentan en la neumonía es dolor en el pecho, desorientación o cambios de la percepción mental en adultos mayores de 65 años, tos que puede producir flema, fatiga, fiebre, escalofrío con temblor, temperatura corporal más baja de lo normal en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil, náuseas, vómito, diarrea y dificultad para respirar. Y en bebés recién nacidos, estos no van a mostrar signos de estar sufriendo la infección o pueden demostrar lo que es un vómito, tener fiebre, tos, estar inquietos o cansados o sin energía. Muy bien, aquí dice causas. Quizás ustedes se pregunten qué son estos microorganismos que aparecen en pantalla. Quizás ustedes digan, chuta, Carlos, esto tiene relación con la microbiología, y en efecto la tiene, porque la neumonía no es una enfermedad única, ¿no? Sino que muchas enfermedades diferentes y que cada una es causada por un microorganismo distinto. ¿Ok? Entonces, aquí dice Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella, y aparece también Haemophilus influenzae. Ya, lo que pasa es que los adultos, las causas más frecuentes son las bacterias, ¿ya? Como es el Streptococcus pneumoniae, también lo que es el Staphylococcus aureus, que yo lo estaba mencionando, Legionella y también Haemophilus influenzae. Y también los virus, ¿ok? Como es la gripe, la varicela, pueden también causar lo que es la neumonía. Y también hay algo que no aparece aquí, pero que es importante, que es el Mycoplasma pneumoniae, que es un microorganismo semejante a una bacteria y que es una causa particularmente frecuente de neumonía en niños mayores y también en lo que es adultos jóvenes. Y también algo importante es que algunos hongos también causan neumonía, porque quizás ustedes digan, ok, puede ser de origen viral o de origen bacteriano,
pero también puede ser producido por hongos. Y bueno, algunas personas son más propensas a esta enfermedad que otras. Y el alcoholismo, el fumar cigarrillos, como dice la diapositiva, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el famoso EPOC, son causas que van a predisponer a la persona, al paciente, a padecer una neumonía. Y bueno, los niños y las personas de edad avanzada tienen obviamente mayor riesgo de desarrollarla, así como también lo que son individuos con un sistema inmune deficiente debido a ciertos fármacos. También están en el grupo las personas debilitadas, postradas en cama, paralizadas o inconscientes, o las que padecen una enfermedad que afecta al sistema inmunitario como es el SIDA. Bueno, otra cosa que es importante dentro de las causas es que la neumonía puede aparecer después de una cirugía, especialmente la cirugía abdominal, o también después de un traumatismo, sobre todo cuando es una lesión de tórax, debido a la consecuente respiración poco profunda, la disminución de la capacidad de oxígeno, o sea, de toser, y también a lo que es la retención de la mucosidad. Entonces, con frecuencia los agentes causantes son, para volver a destacarlo para que quede claro, el Staphylococcus aureus, los neumococos y el Haemophilus influenzae, o bien una condición combinada de estos microorganismos. Muy bien, ahora en el diagnóstico. Debemos saber que si existe una sospecha de neumonía, el médico puede recomendar distintos exámenes. Ya ustedes quizá me digan, Carlos, ya nos mencionaste la radiografía, eso es el gol estándar y listo. No, pero en verdad, si bien uno a través de la radiografía uno puede detectar la neumonía, uno puede realizar distintos exámenes. Porque obviamente la radiografía no es un todo absoluto. Nosotros no mediante esta técnica no podemos ver si es que es viral, como yo dije, bacteriana, establecer cuál es el microorganismo patógeno causante de la enfermedad. Bueno, ¿para qué se hace análisis de sangre? Lo que pasa es que estos análisis de sangre se usan para confirmar una infección e intentar identificar el tipo de organismo que está causando la misma. Sin embargo, la identificación precisa no siempre es posible. Esto no es que 100% decir ya, a través me hago un análisis de sangre y ya tengo el microorganismo dado. No. Bueno, la radiografía torácica, que es lo que nosotros ya hemos ido tratando y le he mencionado varias veces, esta va a ayudar al médico a diagnosticar la neumonía, determinar la extensión, también la ubicación de la infección. No obstante, como yo dije, el médico no puede saber por medio de una radiografía qué tipo de germen está causando esta enfermedad. Después dice pulsioximetría, que es el aparatito de la saturación. Sí, aquí ustedes lo pueden ver que está a la derecha de la pantalla. Y esta prueba, lógicamente, mide lo que es el nivel de oxígeno en la sangre. Y la neumonía puede hacer que los pulmones no sean capaces de pasar una suficiente cantidad de oxígeno al torrente sanguíneo, ¿no? Y la prueba del esputo, ¿para qué es? Bueno, esta se toma una muestra de líquido de los pulmones, que es el esputo, que se obtiene haciendo toser profundamente al paciente y luego se va a analizar la muestra para poder ayudar a identificar la causa de la infección. También, otra cosa que no aparece en diapositiva, pero que me gustaría mencionar, es que si uno tiene arriba de 65 años y también hay síntomas graves u otras enfermedades, también se puede pedir el médico un cultivo de líquido pleural, que obviamente con una aguja que se inserta entre las costillas, se toma una muestra de líquido de la zona pleural, por eso es que tiene ese nombre, valga la redundancia, y se analiza para poder determinar el tipo de infección. Y la otra cosa es a través de una tomografía computadorizada, y es que si la neumonía no mejora en un tiempo esperado, es posible que el médico recomienda hacer una tomografía computadorizada de tórax para así poder obtener imágenes más detalladas de los pulmones. Bueno, otra cosa antes que mi compañera Pamela hable del tratamiento, que esto es muy importante, ¿no? Es que en COVID, y que también lo va a mencionar posteriormente mi compañera Camila, Patricio Lor, también Andrés Busto, pero que yo quiero hacer un hincapié, es que yo había leído en PubMed el hecho de la presencia de neumonía en los pacientes con COVID. Y bueno, existe dos tipos de neumonía en pacientes con COVID, una que es leve y otra que es grave. La leve es que es confirmada con radiografía de tórax, sin signos de gravedad, una saturación de oxígeno mayor al 90% y un CUR 65 que es menor o igual a 1. Bueno, el CUR 65 es una escala de predicción de mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en comunidad. Y la otra es que la neumonía grave va a presentar el fallo de 1 o más órganos, saturación menor al 90% y la frecuencia respiratoria es mayor a 30 revoluciones por minuto. Entonces, ahora vamos a continuar con el tratamiento.
El tratamiento para la neumonía implica la curación de la infección y la prevención de complicaciones. Las personas que presentan neumonía adquirida en la comunidad normalmente pueden recibir tratamiento en sus hogares con medicamentos, a pesar de que la mayoría de los síntomas se alivian en un poco de días o semanas, pero la sensación de cansancio puede durar hasta más de meses. El tratamiento específico depende del tipo y la gravedad de la neumonía, también de la edad y el estado de salud en general. Pero las opciones incluyen antibióticos. Estos antibióticos se usan para el tratamiento de la neumonía bacteriana. Pueden llevar un tiempo en identificar el tipo de bacteria que causó la neumonía y elegir el mejor antibiótico para tratarle. Pero los antibióticos más comúnmente utilizados para la neumonía son las penicilinas y los beta-lactámicos como la amoxicilina, el clavulánico. Estos se utilizan en dosis altas, también las quinolonas, que es la levofloxacino y la moxifloxacino. También se realizará la elección del tratamiento del antibiótico en función de las guías clínicas del tratamiento, de la gravedad del cuadro y de la existencia o no de factores de riesgos. También como otra opción tenemos los medicamentos para la tos. Estos medicamentos pueden usarse para calmar la tos a fin que pueda descansar, debido a que al toser ayuda a aflojar y mover los fluidos de los pulmones. Y también se utiliza analgésicos, posiblemente tomen uno de estos para poder aliviar la fiebre y el malestar. Estos incluyen los medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno y la paracetamol. Otras medidas generales para curar la neumonía, aparte de este tratamiento, es la hidratación, el reposo y la oxigenoterapia según los niveles de oxígeno arterial que presenta el paciente. Pero también podemos prevenir la neumonía y los más fundamentales es la vacuna antineumocócica, la vacuna antigripal o vacuna contra la gripe, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, asegurar un estado nutricional adecuado y mantener una adecuada higiene bucal. Ok, antes de empezar con el otro grupo, cuatro personas van a pensar en una pregunta, 2 para el primer grupo, para lo que es neumonías, y 2 preguntas para el segundo grupo, de lo que es el neumonía COVID, ¿sí? 4 personas. Cuando terminemos la exposición del segundo grupo, yo voy a pedir que activen sus cámaras por unos minutos y voy a mencionar el nombre de 4 personas, si es que no hay voluntarios, obviamente, para que 2 hagan preguntas sobre neumonía al grupo que acaba de exponer y otros 2 hagan preguntas sobre neumonía COVID al grupo que va a exponer. Espero que estoy siendo explícito, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al grupo. Estén listos para las 2 preguntas que sus compañeros les van a hacer dentro de unos minutos. Vámonos con la siguiente presentación, por favor. Listo, doctor. Buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre la fisiopatología del COVID-19, los daños y restricciones pulmonares y respiratorias. Como primer punto, analizaremos la estructura vírica. Los coronavirus constituyen una familia de virus de ARN de tipo monocatenario y de cadena positiva. Este es un virus envuelto con un diámetro aproximado de entre 60 y 140 nanómetros, cuya forma puede ser esférica, elíptica o pleomórfica. El genoma viral tiene aproximadamente entre 27 a 32 kilobytes y codifica proteínas estructurales y no estructurales, de las cuales se pueden describir 4 principales. La primera es la espícula o proteína S, que se puede ver en la diapositiva como la de color rojito que envuelve el virus. Esta se proyecta a través de la envoltura viral y forma las espículas de la corona.
Se encuentra glucosilada y es la encargada de mediar la unión del receptor, así como su fusión con la célula del huésped. La segunda es la proteína de membrana M. Esta posee dos extremos, un dominio N-terminal, que es corto y se proyecta en la superficie externa de la envoltura, y un dominio externo C-terminal extremo C-terminal, que se encuentra en la parte interna del patógeno. Este juega un papel importante en el ensamblaje del virus. Como tercera proteína tenemos la proteína de la nucleocápside o proteína N. Esta se asocia con el genoma del ARN para formar la nucleocápside y se piensa que puede estar involucrada en la regulación de la síntesis del ARN. Esta también interactúa con la proteína M al momento de la replicación viral. Como cuarta proteína tenemos la proteína de la envoltura o proteína E. Esta es una proteína que funciona como porina, formando canales iónicos. Y se desconoce actualmente su función específica. Sin embargo, en el SARS-CoV, esta proteína participa en el ensamblaje del virus. En cuanto al dominio de anclaje, en este patógeno se encuentra localizado en la proteína S y se denomina ACE2. Este es un receptor de membrana de tipo 1 que en condiciones normales su función principal es la de la escisión proteolítica de la angiotensina 1, mientras que en condiciones patológicas es el sitio de unión de la proteína de diversos coronavirus. En cuanto a su mecanismo de transmisión, esta enfermedad se transmite de persona a persona por medio de la vía aérea a través de gotas de fluido que se exhalan al toser, estornudar o hablar y son inhaladas o depositadas tanto en la boca como en las conjuntivas oculares, así como en superficies. El SARS-CoV-2 también se puede detectar en la orina y en las heces de los pacientes confirmados, lo cual implica que existe un riesgo de transmisión por forma fecal oral. En cuanto esta patología se caracteriza por presentar una inflamación, lo cual se encuentra relacionado con la tormenta de citoquinas. Cuando esta se presenta, la replicación activa y la liberación del virus hacen que la célula infectada sufra piroptosis, que es una forma de apoptosis mediada por la caspasa 1, que es altamente inflamatoria. Esta expone sustancias intracelulares al endotelio vascular y estas son reconocidas por las células endoteliales vecinas, las células endoteliales y los macrófagos alveolares, desencadenando así la tormenta de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. Estas proteínas atraen monocitos, macrófagos y células T al sitio de la infección, promoviendo una mayor inflamación y estableciendo el circuito de retroalimentación proinflamatoria. En cuanto al espectro clínico del COVID-19, este se puede clasificar en cuatro tipos, de acuerdo a su gravedad. El primero es el leve, en el cual se presentan síntomas relacionados al tracto respiratorio superior, que incluyen la fiebre, el malestar general y la tos. En este tipo no se evidencian cambios imagenológicos y se da un resultado de PCR positivo. El segundo tipo es el moderado, en donde los pacientes presentan signos de neumonía y cambios imagenológicos. El tercero es el severo, en donde el paciente presenta disnea y frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Y el reposo presenta una saturación de menor a 93%. Se presentan también lesiones imagenológicas y un PCR positivo. Y el último es el tipo crítico, que este es de progresión rápida de la enfermedad. También se presentan fallos respiratorios, hay una necesidad de ventilación mecánica y el paciente puede presentar un shock o fallo multiorgánico. Bueno, en los síntomas comunes de los pacientes hospitalizados pueden ser fiebre, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, mialgias, náuseas, vómitos o diarrea, dolor de cabeza, debilidad general y rinorrea.
Y en cuanto a los factores de progresión de la severidad, estos incluyen algunas patologías que pueden significar factores de riesgo para que el paciente desarrolle un cuadro severo, que incluye enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, obesidad, tabaquismo, entre otros. También un paciente con la enfermedad presenta alteraciones de parámetros de laboratorios que se encuentran asociados a un estado proinflamatorio y procoagulante, que son la linfopenia, elevación de las enzimas hepáticas, pH elevado, elevación de marcadores agudos de inflamación, elevación del dímero D y alargamiento del tiempo de protonvía. A continuación, mi compañero Patricio. Ok, neumonía por el COVID-19. Bueno, como sabemos, la neumonía causada por el COVID hace que los sacos de aire dentro de los pulmones se llenen de fluido. Y bueno, esto como consecuencia, sabemos que estos órganos van a disminuir su habilidad para tomar oxígeno, lo cual esto va a ocasionar una falta de aire, tos y otros síntomas. Y bueno, también sabemos que la mayoría de personas la mayoría de personas que tuvieron COVID se recuperan de una neumonía regular sin consecuencias. Y también sabemos que un elevado porcentaje de pacientes que tienen COVID normalmente padecen neumonía. Para concretar, las neumonías consisten en infecciones que inflaman los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Esto va a favorecer la aparición de fiebre, escalofríos, tos, flema, pus, así como la dificultad de respirar tan típica de lo que es el COVID. Bueno, en la fase aguda, esta va a presentar distintas manifestaciones en el aparato respiratorio, de las cuales la más evidente es la neumonía bilateral, que esta es la que puede conducir al ingreso hospitalario de los pacientes afectados. Afectados por una insuficiencia respiratoria grave, que a su vez puede abocar a una situación de distrés respiratorio agudo, por la que estos pacientes normalmente pueden requerir soporte ventilado, oxigenoterapia y ventilación no invasiva o ventilación invasiva. Bueno, además sabemos que una vez avanzada la enfermedad, generalmente en los casos más graves, entre otras de las manifestaciones, es posible que puedan desarrollar otras patologías de carácter cardiovascular, como la trombosis venosa profunda, tanto como venosa como arterial. Bueno, también tenemos lo que es el síndrome de distrés respiratorio. Bueno, sabemos que conforme la neumonía progresa, más sacos de aire se van a llenar de fluido, este se va a filtrar desde los vasos sanguíneos diminutos de los pulmones. A la larga, la falta de aire se va a asentar y esto puede ocasionar que el síndrome de estrés respiratorio agudo. Esto de aquí se va a tratar de una forma pulmonar, la cual hace que los pacientes no puedan respirar por sí mismos. Es por esto que muchas personas van a necesitar un ventilador o que los intuben o algo que le ayude para hacer circular más el oxígeno a través de su cuerpo. A continuación, mi amigo con el siguiente tema. Sepsis. Buenos días. Sepsis en casos... El puntero. Doctor, ¿cómo saco el puntero? Estoy escuchando, adelante por favor. ¿Cómo saco el puntero aquí? Disculpe. Buena pregunta. Pero puede señalar con el ratón. En el lapicito dice. No hay puntero, solo lápiz. Utiliza la pluma, están diciendo sus compañeros. Dice dibujo, pincel. Bueno. Con dibujo. Y utiliza la pluma. Dice, mira, ¿sí ves? Perdón por rayarte. Ya. Sepsis en casos COVID.
Ya. El virus de SARS-CoV-2, al ingresar al huésped, infecta las células pulmonares, que son las que seleccioné, las que marqué. Ya. Sin embargo, el sistema inmunitario genera una reacción contra este patógeno al enviar células T efectoras, lo cual logra controlar la infección en caso así que sea una infección media. En un caso de infección severa, como se puede apreciar en la ilustración, la carga viral es demasiado alta, por lo que a pesar de la respuesta inmunitaria por parte del huésped, el virus genera mucho daño. El mecanismo es que a pesar de la liberación de las células T efectoras, el virus genera daño tisular en el sistema respiratorio. Esto es provocado por la destrucción de células T y la liberación de citoquinas por parte de las células dendríticas, neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos. La tormenta producida de citoquinas en conjunto con el contenido del resto apoptótico generan una activación plaquetaria, lo cual puede ser el origen de un émbolo. Todo esto genera un daño tisular en órganos vitales, tales como el corazón, riñón, hígado, pero sobre todo debido al flujo sanguíneo que es bajo y al proceso de retroalimentación positiva que generan las citoquinas, el cual induce sobre otras células inmunológicas y continúan generando reclutamiento de células inmunológicas a los sitios de inflamación, infección, lo que ocasiona en forma exponencial un proceso inflamatorio desregulado con consiguiente daño orgánico. En esta diapositiva se pueden apreciar los efectos del COVID. Muchas personas infectadas con COVID-19 tienen síntomas leves o no presentan síntomas, pero algunos de los impactos a corto plazo informados por personas con síntomas leves incluyen dificultad para respirar, fiebre, tos, cansancio y dolores corporales. Para casos más severos, los impactos a corto plazo pueden incluir insuficiencia respiratoria, confusión u otros problemas neurológicos y daño renal o cardíaco debido a la falta de oxígeno o coágulos de sangre, que a veces pueden causar problemas a largo plazo. Cuanto peor son los síntomas del COVID-19, es más probable que los órganos principales se vean afectados negativamente. Ese es un poco largo esta explicación, que es órgano por órgano. En este caso serían primero los pulmones. Aunque puede afectar a otros órganos, el COVID-19 se considera principalmente una enfermedad pulmonar o respiratoria. Los pacientes con problemas pulmonares como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y otras enfermedades pulmonares crónicas a largo plazo pueden tener un mayor riesgo de tener complicaciones por COVID-19. En cualquier paciente infectado, COVID-19 puede causar neumonía, que es cuando los pulmones se llenan de líquido, síndrome de dificultad respiratoria aguda SDRA, y sepsis, que es una infección del torrente sanguíneo. Los problemas pulmonares pueden ser a corto o largo plazo, y los expertos han sugerido que pueden pasar meses y posiblemente más de un año para la recuperación, para volver a la normalidad, pero no una recuperación total. También vemos que afecta al corazón. Los estudios han demostrado que los problemas cardíacos también son comunes. Un estudio alemán informó que 78 de cada 100 pacientes que se recuperan de una infección por COVID-19 tendrían problemas relacionados con el corazón, como inflamación y cicatrices, que podrían tener consecuencias graves. Además, se han informado problemas cardíacos en el 40% de las muertes por COVID-19 en septiembre de los CDC de Estados Unidos. También vemos que puede afectar a los riñones. La Sociedad Estadounidense de Nefrología informó que aproximadamente el 50% de los pacientes en casos graves de COVID-19 en cuidados intensivos experimentan insuficiencia renal. Durante julio del 2020, los impactos de COVID-19 en los riñones fueron una noticia, siguiendo las recomendaciones actualizadas de la Sociedad Estadounidense de Nefrología. La incidencia de lesión renal aguda fue alrededor del 0,5 al 29% de pacientes con COVID-19.
en el cerebro. La evidencia ha revelado que algunos pacientes de COVID-19 experimentan síntomas neurológicos en el cerebro, la médula espinal, los nervios y ganglios, que son cuerpos celulares que transmiten señales nerviosas. Los investigadores creen que esos son efectos, unos efectos de un impacto indirecto del COVID-19, lo que significa que esos efectos ocurren debido a una enfermedad relacionada con el COVID, pero no como resultado directo de la entrada del virus en el tejido. Estudios de todo el mundo han informado síntomas neurológicos en pacientes con COVID-19 que van de inflamación cerebral y delirio hasta daño nervioso y accidente cerebrovascular. Eso se puede dar en el 30% de los pacientes. En la piel se han reportado varios casos de diversas manifestaciones dermatológicas del COVID-19. La incidencia de la manifestación cutánea en los pacientes con COVID-19 varía en las diferentes series de casos, posiblemente debido al subreconocimiento de los casos sintomáticos o pausisintomáticos, que varía del 0,2 al 20,4%, dependiendo de la región de origen. Los mecanismos propuestos por el SARS-CoV-2 afectan el sistema dermatológico, incluyen el ataque viral directo sobre las células basales, epidérmicas y las células endoteliales de la vasculatura, con expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 en los queratinocitos de la piel, como posible objetivo e indirectamente por la respuesta inflamatoria al virus. En salud mental, el daño inmediato y a largo plazo para la salud física provocando por el COVID-19, o sea, lo que provocan los pacientes, este virus puede infectar el cerebro y desencadenar una respuesta inmunitaria que provoque los efectos adversos adicionales sobre las funciones cerebrales y salud mental. Los trastornos mentales pueden ser las secuelas del daño cerebral, que se desencadenan directamente de la hipoxia cerebral causada por la infección viral o indirectamente de la respuesta inmunológica o de los efectos adversos provocados por la inmunoterapia. En las secuelas del COVID, o sea, las principales secuelas del COVID-19, según la CDC, las más comunes, como se podemos apreciar en la imagen, fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor en articulaciones, dolor en el pecho. Las menos comunes son dificultad para pensar, depresión, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre intermitente y también latidos rápidos. Los graves a largo plazo poco comunes son cardiovascular, respiratorio, renal, dermatológico, neurológicos y psiquiátricos. Y muchas gracias. Ok. A ver, yo antes de que vengan las dos primeras preguntas del grupo, yo tengo una pregunta para ustedes. En primer lugar, lo que quisiera es, voy a sacar esto, y quisiera que prendan su cámara por unos minutos, por favor, señores y señoritas. Gracias, Andrés. Ojalá que no me hagan y no nos hagan perder mucho tiempo. Gracias, Carlos Andrés. Y puedan no tomarse 5 minutos para prender su cámara, sino creo que hacer el clic no toma más de medio segundo. Gracias, Andrés, Alejandro, Eduardo, Amarilis y el resto quizás no están delante de la computadora, por eso no prenden. Gracias, Ariana, Doménica, Gabriela, está intentando, Cielo. Todavía no prendan sus micrófonos, solamente la cámara. Acuérdense que esto lo hacemos muy de vez en cuando. Sé que para algunos de ustedes es un poquito tormentoso prenderla, pero la prenderé yo también en este momento para ser consecuente con ustedes. Ok. Ana Paula, Ariana, Cristina Zulay. No sé realmente qué ocurre, pero estamos perdiendo un tiempo valioso. Gracias, Patricio. Veamos por acá. Gracias, María Ignacia. Ok. A ver, yo tengo una pregunta que quiero hacerles a los compañeros que expusieron acerca de neumonía.
puede contestar cualquiera de ustedes, ¿no? La pregunta es, ¿qué me pueden decir con respecto a una neumonía asociada a ventilación mecánica? Por favor, conteste cualquiera de los 5, por favor. Ok. ¿Quién va a contestar? Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Carlos Andrés. Sí, doctor, sí. Yo había leído de que esta es una complicación que se desarrollaba después de unas 48, inclusive 72 horas de cuando se lleva a cabo una intubación endotraqueal. Esto es obviamente en pacientes que están desarrollando lo que es una ventilación mecánica. Cuéntame un poco acerca de esto, por favor. ¿Cuál sería el germen más común que pudiera producir esta contaminación? Sí, doctor. Yo había leído de que era causado por microorganismos gram negativos no fermentadores. Se mencionaba Acinetobacter, creo, que este tiene un alto riesgo de mortalidad, y también salía de la aeruginosa, una cosa así. Ok. Para otro del grupo, por favor, una última pregunta mía con respecto a esto. Gracias por tu respuesta. Para otro del grupo, indíqueme que, aparte de dar antibióticos y tratamiento y todo eso, ¿qué se sugiere cuando ya hay un proceso de tiempo un poco largo con una ventilación mecánica con el paciente entubado? ¿Qué se le sugiere hacer para evitar que haya un proceso infeccioso continuado? Alguien que responda, por favor. Gabriela, adelante. Traqueotomía. Traqueostomía. Dime por qué, dime las razones, dime cuál es el proceso. ¿Qué harías tú con un paciente en caso de que tú seas el médico tratante? ¿Por qué le haría la traqueostomía? Claro, o sea, ¿qué le dirías a los familiares? Mire, le voy a hacer una traqueotomía, le voy a partir la garganta. El familiar te dice, no, pero ¿por qué va a hacer eso? ¿Qué le respondes? Primero, según tengo entendido, hay que pedir el consentimiento informado y firmado de los familiares, explicarle bien el procedimiento. Y ya, yo soy el familiar, explícame a mí. Señor Enrique Farfán, su familiar, usted conoce que lleva algunos días intubado, es decir, con una ventilación mecánica. Esto a la larga, si sigue así, va a acarrear en algunas consecuencias, algunas complicaciones. Por lo tanto, nosotros sugerimos hacerle un procedimiento a su familiar que es llamado traqueostomía. No es más ¿Qué complicaciones, señorita, podría tener? Bueno, dentro de las complicaciones, primero le explico cómo es el procedimiento y luego le voy a explicar las complicaciones que pudiera tener. El procedimiento no es más que le vamos a hacer una apertura a su familiar en la tráquea para disminuir el espacio de aire, ¿no? O sea, si le ponemos un tubito que va directo a la tráquea, la oxigenación va a llegar más rápido y van a disminuir las complicaciones de digamos, una sobreinfección. Esta cirugía puede tener algunas complicaciones como digamos, perforar algún vasito que se encuentre cerca de la tráquea, complicaciones en la recuperación, pero realmente los beneficios creemos que van a ser mucho mejores que las complicaciones, o sea, van a ser mucho mayores. Hay un gran porcentaje de beneficio de... Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo permanecería con el traqueótomo? ¿Alguien que sepa? Hola, hola. ¿Cuánto tiempo permanecería con el traqueótomo? Cualquiera puede contestar. Doctor, yo había leído de que podía permanecer en su lugar por al menos 2 semanas. ¿Con el traqueótomo?
Yo he conocido personas que se van incluso de una terapia intensiva con su agujerito y se lo puede tener los cuidados en la casa, con Sí, con el una tiempo que sea necesario, mientras el paciente ventile bien, no ventile bien, el tiempo que sea necesario, el paciente puede inclusive ser dado de alta con su traqueótomo y puede ser, como usted bien dice, reemplazado, limpiado, etcétera. Tiene mucho menos posibilidades de estenosis traqueal y mucho menos posibilidades de infección. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, las dos primeras preguntas, por favor. Si no hay voluntarios, yo los menciono. Cristina, adelante. Sí, Cristina, mi por favor. pregunta es para el grupo que habló acerca del asma. Mi pregunta es de qué patologías van a presentar una mayor peligrosidad con la aparición de la neumonía. Ya, sí, yo creo que puedo responderlo, doctor. Lo que pasa es que esto se puede agrupar en tres grupos. Uno, los que tienen un aumento considerable respecto a lo que son tumores hematológicos, lo que por ejemplo puede ser leucemia, linfomas también, si mal no estoy. Otro grupo se lo puede agrupar con lo que son los pacientes con tratamientos inmunosupresores y también puede ser en personas con patologías hepáticas crónicas. Y este último grupo aumenta considerablemente el riesgo de padecer una neumonía que puede ser grave. Ok, muchísimas gracias. Carla, por favor, tu pregunta. Carla, ¿estás allí? Ok, si no puede Carla, Pierina, por favor, tu pregunta. Sí, yo quería preguntar al primer grupo cuál es la diferencia entre una neumonía vírica y una bacteriana. ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía Ya, viral obviamente, y una aparte. bacteriana? A ver, ¿hay alguien más del grupo que pueda contestar? Sé que lo haces muy bien, Aldo, pero quisiera que alguien, por favor, ¿Quién dice no? Yo, doctor, yo. Sí, Ok, adelante. bueno, aparte de lo Carlos que... Andrés, ¿hay alguien más del grupo que pueda contestar o no? ¿Me escucha, doctor? Sí, Andrés, adelante. Andrés Esteban, adelante. Esto ¿Te falla tu micrófono? Ok, avancemos entonces. Conteste a alguien más del grupo, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, adelante, Carlos Andrés. Sí, doctor, ya. Lo que pasa es de que la vírica o viral también es que puede existir lo que es una obstrucción bronquial, lo que es también una tos, también una hiperinsuflación también, lo que es una escasa fiebre. En cambio, lo que es la bacteriana no es que es una escasa fiebre, ¿no? Sino que es una fiebre elevada. También puede haber taquipnea, también puede haber retracciones que son costales, y bueno, también está lo que es la tos, ¿no? O sea, las neumonías bacterianas son mucho más insidiosas y espectaculares en su presentación. Los síntomas que produce la neumonía bacteriana son mucho más limitantes para el paciente que los síntomas que se producen en una neumonía vírica, aunque la neumonía vírica es mucho más insidiosa, es decir, al principio puede ser que no hayan tantos síntomas, pero puede avanzar y producir daños mucho más de largo plazo. La última pregunta, Aldo Jesús. Sí, doctor. Mi pregunta va para el grupo 2, que habló sobre COVID. Y bueno, ¿en qué casos es más probable que se produzca un shock séptico? Shock séptico. A ver, ¿quién responde eso? Shock séptico. Yo podría responder, doctor. Adelante, Cuando Camila. el paciente se encuentre en una enfermedad de grado severa, también se presente una falla multiorgánica. Y ahí ya es más probable que se presente el shock. Ok, entonces el síndrome del proceso inflamatorio generalizado produce una falla multiorgánica que evidentemente el shock
no lo va a matar, digamos, por un shock séptico en sí, sino que el paciente fallece por una falla multiorgánica, un shock a nivel generalizado que le impide procesar el oxígeno inspirado, no llega hacia los tejidos, se desencadena totalmente una cascada, por decirlo así, de sustancias inflamatorias y se produce el paro cardiorrespiratorio. Bien, algo que no habían mencionado algunos de los integrantes del grupo en COVID, que era ¿cuál es la característica que se encuentra en la imagen de tomografía en el paciente ya con COVID avanzado? ¿Cuál es la imagen característica que encontramos en la tomografía? Tiene un nombre. El vidrio deslustrado podría ser. Vidrio esmerilado. Explícame un poco de esa imagen, por favor. Disculpe, ¿podría repetir? Explícame un poco esa imagen, ¿cómo es? ¿Cómo la ves? Ya, se ven como infiltraciones bilaterales y también opacidades a lo largo de todo el pulmón. Estas opacidades varían de acuerdo a la gravedad del daño pulmonar propio del proceso inflamatorio. Ok, perfecto. Bien, pueden apagar sus cámaras, muchas gracias. Vamos a avanzar en lo que más podamos a la parte de lo que es la fisiopatología de las enfermedades urinarias. Me contaba Belén que yo les había dicho que el examen, que la lección escrita era para el miércoles. Me disculpo si es que me confundí. Bueno, si la lección escrita es para el miércoles, no entraría esta parte de Belén, no entraría la parte de urinario porque recién la vamos a empezar ahora. Te dije que sí, pero no. Solamente incluiría, como tú bien me preguntaste, Belén, sería la parte de fisiopatología de hipertensión arterial y enfermedades isquémicas, perdón, cardiopatía isquémica y enfermedades respiratorias obstructivas, que serían la clase 8 y 9, ¿no? Listo, ¿Estamos doctor, claros? gracias. Ya, doctor, gracias. Sí. Entonces, solamente sería eso. El día miércoles, Dios mediante, sí la tenemos. Vamos a avanzar un poquito en lo que se refiere a enfermedades urinarias. Denme un minuto, compartiremos una aplicación. Bien. Vamos a entrar en la parte que habla de fisiopatología del aparato urinario. Comprendamos primero qué es el aparato urinario. Es un aparato excretor que está formado por varios órganos. Estos órganos comprometen a lo que es el riñón, el ureter, la vejiga, el esfínter vesical y en la parte inferior la uretra. Todos estos órganos en conjunto se encargan de la eliminación de los residuos que el cuerpo genera a través del metabolismo y los elimina con la orina. La unidad básica de lo que vamos a estudiar de ahora en adelante se denomina nefrona o nefrón. Entonces, el sistema urinario tendrá entre sus componentes órganos secretores, como por ejemplo el riñón, y las vías urinarias, que son los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra. Todo esto constituye entonces el sistema urinario. Como ya lo hemos dicho, hay una función secretora y una función excretora, pero sin embargo hay muchas otras funciones a nivel general corporal que el sistema renal produce. Por ejemplo, los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre. Tienen un papel sumamente importante en la presión arterial
en ciertas funciones endocrinas, como es la síntesis de glucosa, de eritropoyetina, de vitamina D, y evidentemente también actúan en el transporte de orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga es un órgano de almacenamiento de orina que se descarga a través de la uretra. Quisiera que tomen en cuenta estas funciones accesorias que tiene el sistema urinario, porque es importante cuando comprendamos las diferentes patologías renales, cómo pueden afectar en el paciente estas otras funciones corporales. Dentro de la anatomía del riñón, pues ya sabemos, están localizados en la parte pélvica, en la cintura, en la parte posterior retroperitoneal del abdomen. Uno de ellos está más bajo que el otro, generalmente es el derecho. El tamaño, pues, entre 10 a 12 centímetros. Y del ilio renal, que es de la fisura interna que cada uno tiene, vemos que encontramos el ureter, los vasos sanguíneos linfáticos y los nervios que componen la estructura del riñón. Entre las capas histológicas que conforman el riñón, tenemos una cápsula renal, que es la capa más profunda, con una membrana lisa, que sirve como barrera contra los traumatismos y mantiene la forma del riñón. Hay aparte de esto una cápsula adiposa, que también la protege, y la aponeurosis renal, que la fija a las estructuras vecinas de la fosa renal en la cavidad abdominal y en el retroperitoneo. Entre sus partes internas, pues tenemos la corteza, que es la parte más exterior, la médula renal, que está a nivel más profundo, y las nefronas propiamente dichas, que ya son las unidades funcionales del riñón. Dentro de la estructura vascular del riñón, cada riñón recibe un flujo sanguíneo de las arterias renales. Estas vienen directamente desde la aorta abdominal. En condiciones normales, la perfusión renal o la irrigación sanguínea del riñón corresponde a un nivel importante de porcentaje del gasto cardíaco, aproximadamente el 22%, lo que nos puede hablar acerca de la importancia de este órgano, especialmente en el flujo sanguíneo que recibe para realizar sus funciones secretoras y excretoras. Entonces, esta parte del flujo sanguíneo renal es lo que lo hace tan íntimamente ligado al proceso de presión arterial, como lo veremos más adelante. Una vez que entra en el ilio renal, la arteria renal se divide en arterias más pequeñas, arterias segmentarias que se ramifican y entran en las papilas renales, emitiendo ramas mucho más pequeñas, llamadas arterias arqueadas, arterias interlobares, arterias arciformes, que van a irrigar toda la parte interna del riñón. Ahora, aquí tenemos que diferenciar algo sumamente interesante, y que es que las ramificaciones de estas arterias pueden tener una función aferente, formando los capilares glomerulares, y una función eferente, que estamos hablando de los capilares peritubulares. Cuando ya estudiemos las características propias de las nefronas, vamos a ver cuál es la función de estas arterias aferentes y las arterias eferentes que completan esta función secretora y excretora del riñón. En cuanto al retorno venoso, bueno, todo sigue un camino inverso a través de las venas interlobulillares primero, luego venas arciformes,
y finalmente venas interlobulares que drenan en la vena renal. Si estamos hablando de la unidad funcional del riñón, pues estamos hablando de la nefrona, que está conformada por el glomérulo, túbulo contorneado proximal, que tiene una porción descendente, que es el asa de Henle, descendente, luego una porción ascendente, que es el asa de Henle ascendente, el túbulo contorneado distal, y que termina en el conducto colector que va a llevar la orina secretada. Las nefronas son estructuras que se encuentran en la corteza del riñón y en la médula del riñón. Como ya lo dije, estas son las unidades funcionales del riñón como órgano de filtrado. En promedio estamos hablando entre 1 a 1.5 millones de nefronas. En su estructura hay dos regiones principales que tenemos que diferenciar. La una es la porción glomerular, conocida como cápsula de Bowman, y la otra es la porción tubular, que ya la vimos en la diapositiva anterior. En esta última región, la región tubular, como vimos anteriormente, se distinguen las tres subregiones que son el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal o la nefrona distal. Ahora, en el riñón no todas las nefronas que forman la estructura renal son iguales. Existen, según el tipo o localización donde se encuentren, diversos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, las nefronas mediocorticales y las nefronas yuxtamedulares. Generalmente las nefronas corticales se localizan en la región externa de la corteza y en las nefronas yuxtamedulares los glomérulos se encuentran en la zona córtico-medular. Eso como parte de la estructura del riñón. Si hablamos entonces del glomérulo renal, podríamos decir que es la parte principal anatómica y funcional del riñón, donde se produce tanto la depuración como la filtración del plasma sanguíneo. Entonces, la primera etapa de la formación de orina sería esta filtración del plasma sanguíneo mediante el paso del mismo por una red de capilares rodeada por una envoltura externa en forma de copa llamada cápsula de Bowman, como ustedes ven aquí, que se encuentra presente en el glomérulo renal y forma parte de la nefrona del riñón. El plasma sanguíneo entonces es filtrado en esta cápsula a través de los capilares glomerulares y este material filtrado se vierte en el túbulo proximal que también forma parte de la nefrona. Existe, por lo tanto, una barrera de filtración glomerular que está formada por el endotelio vascular. Una vez que entra el plasma sanguíneo por aquí, la membrana basal del endotelio y el podocito, que son estructuras internas del glomérulo. Podríamos decir que aquí se filtra todo antes de salir al túbulo excretor. La filtración glomerular entonces sería el paso de líquidos desde el capilar glomerular a la nefrona debido o por medio de procedimientos exclusivamente físicos. La pregunta que nos haríamos es, ¿de dónde viene la energía necesaria para llevar a cabo esta filtración? Evidentemente, el bombeo cardíaco circulatorio es lo que constantemente está enviando este plasma sanguíneo para que sea filtrado en esta estructura glomerular. Entonces, la sangre que entra en los capilares glomerulares
generalmente llega con una presión que aproximadamente corresponde a un 60% de la presión arterial media. Y una vez que llega a esta zona estructural, tiene que atravesar una membrana de filtración, que es la que separa el plasma del espacio de Bowman. Y luego, pues, es llevada a la parte excretora. Dentro de esta estructura glomerular, los capilares glomerulares tienen una estructura característica fenestrada. El espesor es entre 0.2 a 0.3 micras y el contacto de los podocitos o las células epiteliales que se encuentran aquí con la membrana basal y el intersticio son los que ajustan el flujo sanguíneo capilar y por lo tanto a través de esta filtración se va a ajustar también la filtración glomerular. Esta sería una barrera que está formada por la membrana basal que comienza a depurar este líquido que viene con el flujo sanguíneo. Si estamos hablando entonces de una excreción urinaria, existe una fórmula que determina la excreción urinaria, que sería filtración glomerular más la secreción tubular menos la reabsorción tubular. Es decir, los procesos que ocurren dentro de la nefrona, tanto en la filtración glomerular como en la secreción tubular y en la reabsorción, determinan la excreción urinaria. Todos estos procesos ocurren en el corpúsculo renal que hemos determinado. Aquí ocurre la filtración glomerular, mientras que la reabsorción tubular ocurre en los túbulos que colectan estas sustancias que se filtran en el proceso glomerular. Aquí tenemos un esquema en donde por la arteriola aferente entra el líquido sanguíneo y se produce su paso por los capilares glomerulares, realizando la filtración que ya hemos mencionado, y se produce el proceso de filtración, que sería el número 1, luego el proceso de reabsorción a través de los capilares peritubulares y el proceso de excreción de las sustancias que van a ser llevadas por medio de la orina y que conforman la excreción urinaria en los túbulos distales. Entonces, tendríamos que la excreción sería el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción que se produce de los capilares peritubulares. Eso nos da la excreción urinaria, que es una medida muy importante que tendríamos que determinar cuando ya vayamos a la parte que tiene que ver con las enfermedades renales y cómo puede ser determinado el funcionamiento del riñón a través de la medición de la filtración renal, la filtración glomerular y la excreción urinaria. Entonces, hablando de toda esta fisiología y fisiopatología, veremos que en condiciones normales la orina se forma para eliminar sustancias tóxicas, pero también el riñón y sus estructuras internas tienen una función metabólica, como veremos más adelante, y una función endocrina, debido a que actúa de manera muy activa en lo que es la producción de ciertas sustancias a nivel sanguíneo y a nivel endocrino. Ahora, existen algunos determinantes de las concentraciones plasmáticas que van a ser, digamos, llevadas al riñón mediante el torrente sanguíneo, como son, por ejemplo, el hígado, el tracto gastrointestinal, la médula ósea, que va a llevar a través del torrente sanguíneo al sistema renal para que funcione este sistema de
excreción, secreción y finalmente formación de orina con la salida de sustancias tóxicas para el organismo. Tenemos que estar familiarizados con las concentraciones plasmáticas de estas sustancias, tanto en el plasma como en la orina. Por ejemplo, el nitrógeno ureico entre 8 y 20 miligramos por decilitro. La normalidad en lo que es el nivel de creatinina en los pacientes entre 1 y 1.5 miligramos. Y así por el estilo, las otras sustancias que cuando estamos hablando de enfermedades renales son pedidas en laboratorio: sodio, cloro, potasio, calcio, ácido fosfórico, etcétera, el ácido úrico también, y el pH urinario, que también va a ser importante para poder determinar el estado general del paciente. Dentro de los procesos o sustancias que se piden en la orina, tenemos albúmina en orina, con un valor normal de entre 8 a 10 miligramos en las 24 horas. Se pide también la microalbuminemia y la proteinuria, es decir, cuál es la eliminación de proteínas en la orina. Todo esto nos va a indicar el funcionamiento y el estado renal y nos va a poder determinar y diagnosticar en un caso si se trata de algún problema a nivel renal que sea agudo, crónico, o sea un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, como lo vamos a ver más adelante. Una de las patologías que tenemos que estudiar es las glomerulopatías, o también llamadas glomerulonefritis, lo cual constituye un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la pérdida de las funciones normales, como su nombre lo indica, del glomérulo renal. Entonces, una vez que estas funciones están alteradas, van a aparecer en la orina ciertos elementos que no deben aparecer y también sustancias como proteínas, dependiendo del grado de insuficiencia renal que tenga el paciente o de grado de afectación glomerular, van a ser mayores o menores. Entonces, las glomerulopatías pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las congénitas generalmente se denominan glomerulopatías no inflamatorias, y las adquiridas, que pueden ser secundarias o primarias, se denominan como glomerulonefritis. Entonces, si estamos hablando de la glomerulonefritis, desde el punto de vista clínico, existen varias alteraciones, como pueden ser, por ejemplo, el síndrome nefrítico, que ya lo veremos más adelante, el síndrome nefrótico, alteraciones del sedimento urinario y producción de hematuria macroscópica, que puede ser en algunos casos muy fuerte y muy recidivante. Ahora, todos estos procesos o daños de las estructuras del glomérulo pueden llevar a insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva. Aunque también si se trata de un problema insidioso, de crónica duración o de lenta duración, puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Ciertas glomerulonefritis se pueden producir también en el contexto de enfermedades sistémicas, mientras otras pueden producirse aisladamente. Pero en ambos casos estamos hablando de una alteración generalmente de tipo inmunológico en el ovillo glomerular, con las subsiguientes alteraciones funcionales renales. Eso es lo que básicamente es la glomerulonefritis, que va a producir pues daños posteriores a nivel de toda la estructura renal, con la posible insuficiencia posterior. Entre las causas tenemos problemas específicos inmunitarios del paciente. Muchas veces es idiopática, es decir, no sabemos cuál es la causa exacta. Y este daño que se produce en los glomérulos provoca pérdida de sangre
y proteínas a través de la orina. Como ya lo dije, se puede desarrollar de manera aguda, con pérdida de la función renal, o de manera insidiosa, transformándose en una insuficiencia renal crónica. Vamos a ver rápidamente el caso 1. Un hombre de 27 años de edad que consulta al médico de familia por el reciente inicio de un cuadro de edemas. No hay nada relevante en su anamnesis y en la exploración física solo llama la atención el edema con fobia, es decir, huella en las extremidades inferiores. La fobia es la huella que deja la presión del dedo en el área que está edematosa. Puede ser el tobillo, que es donde generalmente se hace este signo. Su presión arterial es de 135/80. Los resultados de laboratorio iniciales son un nitrógeno ureico de 15, creatinina 0.9, albúmina 1.7, siendo lo normal de 3.5 a 5. Encontramos aquí entonces una primera anomalía. Y en el análisis de orina existen 4 cruces de proteína medidas por una tira reactiva, y en el sedimento urinario cuerpos grasos ovales, escasos cilíndricos y hialinos, y algunos hematíes. Algo que llama la atención y que he subrayado aquí en este caso clínico, el cociente proteína-creatinina es de 10.8, lo que sugiere que la excreción de proteína es de unos 10.8 gramos por día por 1.73 metros de superficie corporal. Lo normal es menos de 150 miligramos al día, es decir, hay una pérdida proteica evidente en este primer caso. Y vamos a terminar, para continuar en la próxima clase, con el caso 2, para poder realizar una comparación de ambos y cómo los síntomas y las características y signos son distintos y pueden determinar que clínicamente podamos diagnosticar un problema del otro. El caso 2 es una joven de 16 años de edad que advierte de forma repentina el inicio de un edema periorbitario. Esto ya es a nivel superior, a nivel de la cara, y que la orina es de color marrón oscuro. Este desagradable descubrimiento impulsa a la paciente y a sus padres a acudir de forma inmediata al servicio de urgencias. La paciente había gozado de buena salud hasta 2 semanas antes de la consulta, cuando presentó un dolor de garganta relacionado con una infección de las vías respiratorias altas. El episodio se acompañó de fiebre persistente que le impidió asistir a clase durante 3 días. La fiebre y los síntomas respiratorios se resolvieron espontáneamente. La exploración física mostró una presión arterial elevada de 150 a 105, edema a nivel de la cara y una mínima inflamación faríngea. Los resultados de laboratorio nos dicen un nitrógeno ureico, un BUN de 32 miligramos por decilitro, una creatinina de 2.1, albúmina de 3.7 y el análisis de orina, una cruz de proteína, pero muchos hematíes dentro de su orina. En el sedimento, múltiples hematíes, la mayoría de ellos aspecto dismórfico, y algunos cilindros granulosos y hemáticos. El cociente proteína-creatinina es 1.1/1. Entonces aquí nos vamos a quedar con este segundo caso. En la próxima clase, después del examen, después de la lección, los vamos a repasar y vamos a ver cómo puede diferenciarse clínicamente un caso de otro. Hasta aquí llegamos ahorita. Que tengan un excelente día. Estudien para la lección. Dios mediante, nos veremos el día miércoles. Que pasen bien.